Buenos días. Lo que vamos a hacer ahora es repasar, hacer un repaso de algunos conceptos, pero más que nada de repasar ciertos procedimientos para aplicar los conceptos. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que veamos, compartir pantalla, pantalla completa, compartir. Entonces, lo primero que me gustaría es que entráramos a la base de datos que seguramente no va a ser la misma, exactamente la misma, pero tiene los mismos elementos. Si se fijan, acá están los datos y funciona como lo hemos visto también como un Excel, y acá está la cantidad de registros. Para esta base de datos tenemos 428 registros y hacia el lado están, entonces si yo tomo la barra, están las variables. ¿Sí? Lo primero que entonces es conocer la arquitectura de esta base, y tal como vimos acá tiene una flecha on-off, y acá aparecen, por ejemplo, aquí dice jornada 3, jornada 1. En algunas variables, sobre todo las variables que están en un nivel nominal, estos números no representan una cifra, sino que se representan un concepto. Y para verlo está esta tecla on-off. Entonces ahí aparece el concepto. Jornada mañana, y la otra jornada que habíamos visto era mañana y tarde, debe ser esta que está acá. Tipo de, voy a correrlo un poquito para acá para ver, esto es tipo de contrato, claro, a plazo fijo, sin contrato indefinido, y lo vuelvo a los códigos. Eso lo pueden hacer cada vez que siempre. A mí me gusta trabajar con códigos, pero depende. Esta variable no tiene años de trabajo, no tiene codificación. Si yo pincho arriba, entonces son 15, entonces muestra una cifra. Años que trabaja en la institución, 15. Años que trabaja en este instituto, o perdón, años de trabajo, TIC, y acá tenemos otro que dice años en el centro, debe ser años de trabajo como docente y años en esta institución donde ha sido encuestado. Si quieren ver el detalle de las variables, de estas variables que acá están en las columnas, entonces pinchamos acá abajo donde dice vista de variables, y acá están definidas las variables y podemos ver donde dice años de trabajo. Entonces agrandamos acá para poder ver la etiqueta de esta variable, y entonces la etiqueta dice años de experiencia laboral y años de trabajo en este centro educativo. Bien, les dije que íbamos a aprender unas 6 cosas, y entonces voy a tratar en estos minutos de practicar esas 6 cosas que vamos a trabajar por lo menos acá, y que dejaremos para unos encuentros posteriores, eh, otros, otros trabajos perdón, unos coloquios que vamos a organizar para que ustedes también profundicen lo que estamos mirando ahora. Bien, voy donde dice vista de datos, y entonces lo primero de las 6 cosas, una tabla de frecuencia. Tengo acá disculpen, la variable género o sexo, puesto acá, entonces dice 1 y 2, masculino, femenino. Entonces voy a hacer una tabla de frecuencia de datos para hacer este análisis univariado de esta variable. Es un análisis descriptivo, voy a describir, entonces voy a hacer el análisis univariado de esa variable. Analizar estadísticos descriptivos, tabla de frecuencia, selecciono la variable, ya la tenía seleccionada, pero voy a cambiarla de lugar, está acá, le va a aparecer, la paso a la siguiente caja de datos y voy a agregarle algunas cosas a esta. No, lo voy a hacer tal cual, aceptar. Me aparece, abre una nueva hoja de resultados, o la hoja de resultados, voy a borrar esto que aquí me está diciendo, esto fue lo que usted hizo, y de esa forma el computador lo programó, y me dice que resultados válidos del procesamiento, 428, que corresponde al total de encuestados, y casos perdidos, personas que no respondieron, docentes que no respondieron a esa pregunta, 0. Y entonces acá están los 428 que se distribuyen en 152 docentes de sexo masculino y 276. Respecto de ese mismo universo tenemos un 35%, 64%, 35% y 64%. Cuando hay casos perdidos, este porcentaje varía respecto del otro. Si no hay casos perdidos, aquí siempre es 0, estas dos columnas son iguales.
Y este es un porcentaje acumulado que lo explico con la siguiente variable. Voy a borrar, para borrar esto, para dejarlo limpio, porque lo quiero borrar, suprimir. Vuelvo entonces a mis datos, lo podría haber hecho la hoja de resultados también, pero quiero que lo miren acá. Entonces ahora voy a tomar una variable, esta variable, que es una variable distinta, que es una variable que está en un nivel de razón o proporción porque está expresada directamente en sus números. Y entonces voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas de frecuencia, corro esta variable hacia al lado izquierdo y busco la variable edad. También lo puedo hacer pinchando el botón derecho, nombre de la variable. Para las que están abajo va a ser más fácil, entonces aquí está solo el nombre, no la etiqueta, ¿ven? R1, R2, etc. Tomo la variable edad, la paso hacia el otro lugar y entonces aquí voy a, como es una variable nominal, o sea, perdón, es que está empezando a un nivel de razón o proporción, puedo hacer, calcular algunos parámetros como algunos estadísticos como la media, la mediana y la moda de esa variable y otras cosas que por el momento no los vamos a mirar, continuar y aceptar. Me dice que una persona tiene 23 años, bueno, todos contestaron esta pregunta, el promedio, en esta primera casilla que me resume los estadísticos, el primero dice que hay un promedio de casi 40 años, 39,6 años, una mediana de 36 años, es decir, el 50% de los docentes consultados tienen hasta 36 años, y el otro 50% tienen de 36 años y más, y que la moda está situada en los 35. Y entonces verifiquemos en esta tabla de distribución de frecuencias si la moda es de 35. Entonces me voy donde dice 35, y efectivamente, si se fijan, es el valor mayor, y entonces acá yo tengo 33 profesores. Aquí está la mediana, ¿sí? En los 35 años, 33 profesores que corresponden al 7,3%. Esto es una tabla de distribución de frecuencia de un análisis descriptivo univariado. Bien, disculpen, les voy a... Lo que vamos a hacer a continuación es, voy a tomar la variable que ya habíamos visto, la variable género, pero la voy a cruzar con esta otra variable que se llama si ha sido o no profesor jefe. Y entonces voy a analizar estadísticos descriptivos, y ahora no voy a este análisis univariado, que es donde están las tablas de frecuencia, sino que voy donde dice tablas cruzadas o tablas de contingencia o tablas bivariadas también. Son todos sinónimos. Aquí está la variable sexo, la voy a poner en las filas. Voy a poner la variable, si es profesor jefe, columnas, y aceptar. Entonces aquí nuevamente me aparece este cuadro con los resultados, o sea, con los casos perdidos, que no los voy a considerar porque no hay. Y entonces aquí me dice que del total, o sea que tenemos 152 docentes masculinos y 276 femeninos. Estos 98 dice que sí han sido profesor jefe, y femeninos 132 sí han sido profesores jefe. En términos de cantidad, vamos a decir que hay más profesoras de estos 230, hay más profesoras jefe o no, que de género femenino que masculino. Para tener más claridad respecto de esto, voy a hacer una tabla de frecuencias, pero no expresada en las cantidades, en las frecuencias propiamente tal, sino que en los porcentajes. Entonces lo voy a hacer desde acá mismo para que veamos la comparación, que también se puede hacer. Entonces es un análisis descriptivo, pero ahora es bivariado, y entonces aquí voy a tomar las mismas variables, y donde dice casillas, como quiero comparar por sexo, y sexo lo puse en las filas,
voy a hacer un porcentaje por fila y borro la cantidad. Para que no me aparezca la cantidad, continuar. Como ustedes saben, también le puedo poner en alguna parte por aquí un gráfico. Yo sé que se puede hacer un gráfico. Después lo vemos, pero mostrar gráfico de barra agrupada. Ahí está. Son feos los gráficos. Yo acostumbro a hacerlo en Excel, pero también lo pueden mirar acá. Y aceptar. Y entonces está trabajando el computador, debería trabajar y ahí aparecen los datos. Voy a borrar esto para que lo podamos comparar. Toc, toc. Y aquí están por porcentajes. Entonces, si bien hay más mujeres, profesoras jefe, en términos proporcionales, hay más hombres profesores jefe que mujeres, porque los universos son distintos. ¿Sí? La interpretación de esta tabla queda a criterio de ustedes y lo que diga la bibliografía que han estudiado, las tendencias, etcétera. Y pum, borro el gráfico que... Y entonces, tenemos las tablas de frecuencia, tenemos las tablas cruzadas. Y aprovecho entonces de hacer ver si estas dos variables están asociadas para hacer lo siguiente, para poder determinar, dado que esta es una muestra, si esta tendencia que aparece aquí en esta tabla la puedo trasladar al conjunto de la población. Vamos a utilizar para ello, vamos a utilizar una de estas pruebas de hipótesis estadísticas que vimos en clase y entonces voy donde dice nuevamente analizar. Lo puedo hacer también del otro lugar. ¿Eh? Voy a mirarlo desde la base de datos. Entonces aquí tengo a analizar, compararme, análisis descriptivos, tablas cruzadas y donde dice estadísticos, entonces voy a pedirle que me calcule la prueba de chi cuadrado. Tum, y aceptar, y entonces vuelve nuevamente acá, borro esta que está acá, tac. Quedó por porcentaje, ¿se fijan? Y quedó el gráfico porque lo había dejado que también lo borro. Voy a borrar esto de acá. Esta tabla que apareció ahora, que hice el chi cuadrado, es la misma anterior, se fijan, son los mismos datos. Con la diferencia que acá muestra la significación. Y entonces, mecánicamente lo que dijimos es que íbamos a considerar esta significación en el caso de la prueba chi cuadrado, que es una tabla que tiene 4 casillas. Esta tabla de 2 por 2, eso está vinculado en estadística con los grados de libertad también. Mientras más chiquitita es la tabla, en general, se dice que el chi cuadrado tiene más potencia interpretativa. Entonces uno tiende a no utilizar para chi cuadrado, porque si no aumentan, porque mientras más altos son los grados de libertad, corremos el riesgo de que nuestro resultado acá tenga menos potencia, y entonces, o que sea menos impreciso. Mientras más chiquitita es la tabla, mejor. Recomiendo tablas de, no sé, máximo 3x3. Entonces, lo que tiene que hacer cuando uno tiene tabla de 3x3 es agrupar la variable a 3 categorías. Bien, me dice que es de 0,001, por lo tanto, lo que uno técnicamente dice aquí es que acepta la hipótesis que dice que hay diferencias significativas que me permiten, que esas diferencias estadísticamente significativas, me permiten decir al menos que estas variables están asociadas, y uno entonces se cuelga del hecho de que estas dos variables estén asociadas para interpretar esta tabla de contingencia y decir, efectivamente, estas diferencias son significativas y ahí, siendo los profesores menos en cantidad, son más profesores jefe que las profesoras de género femenino. La interpretación depende de usted, del país, de la sociedad, etcétera, y de los marcos teóricos, de los conceptos que ustedes han trabajado en su investigación. Bien. Dije anteriormente que si la variable es muy gruesa, entonces yo la puedo transformar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta variable edad
la voy a transformar en 3 tramos etarios. Y voy a generar una nueva variable que se me va a pegar en este software, podríamos usar otro también, pero en este software va a aparecer acá. Y entonces me voy nuevamente donde está mi variable, solo para tenerla a la vista, a analizar estadísticos descriptivos, no, perdón, analizar, ¿dónde está esta cosa en este programa? Denme un segundo, es recodificar, eso es. Transformar, recodificar, no en las mismas variables para no perder los datos que tengo ahí, sino que me cree una nueva variable, recodificar en distintas variables, y entonces yo voy a tomar la variable edad, la cruzo para este otro lugar, le voy a poner una variable, voy a decir que es una R de recodificada, edad, ustedes pueden buscar otra nomenclatura, y aprovecho inmediatamente poner una etiqueta, y que le voy a poner tramos etarios, ¿sí? Me voy a los valores antiguos y nuevos, recuerden que estoy trabajando con la variable edad, entonces voy a decir, mira, el que tiene entre 0 años, que sabemos que no hay ningún caso con eso, hasta 29, según el criterio del INE, vamos a decir que son 1, le puse un código nuevo, 1 que es joven, después vamos a ponerle la etiqueta. Entre 30 y 65, para no salirme del grupo, vamos a decir que son, le voy a poner un código 2, yo decidí ponerle ese código 2, y van a ser los adultos. Y luego, los que tengan entre, voy a utilizar esto, se pueden usar los otros también, jueguen después ustedes, entre 66 hasta 104 años, no sé si hay un profe trabajando los 104, pero para que no se me quede nadie afuera, le pongo 104 años, valor 3, que estos van a ser nuestros docentes senior, ¿no es cierto? Continuar, cambiar, y recién se iluminó esta barrita de aceptar y aceptar. Y aquí lo que me está diciendo, se va automáticamente a la hoja de resultados y me está diciendo que Dante, ya hice esto. Voy a mirar los datos entonces y efectivamente debería estar la variable que, aquí está la variable. ¿Se fijan? Si yo aprieto esto, me sigue quedando igual porque no lo he puesto, no la he definido con la etiqueta. ¿Ven? No dice qué es lo que significa el 2 y el 1. Entonces le hago doble clic o me voy a la vista de variables, voy a hacerle doble clic acá, inmediatamente vuelvo a la vista de variables y aquí está mi variable edad, que tiene decimales, no, le voy a decir no quiero decimales, que se llama tramos etarios, pero en los valores le voy a decir que el 1 va a ser un joven profesor, después ustedes le podrían poner Nobel, lo que ustedes quieran, 2, o lo que se ajuste mejor a lo que están trabajando, van a ser adultos, añadir, y el 3 van a ser docente en la categoría etaria de adultos mayores, añadir, aceptar, y perfecto. Y entonces acá ya tenemos nuestra variable. Si quieren mirar cómo queda, entonces recomiendo un análisis descriptivo univariado de esa variable. Entonces me voy a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, lo paso para este otro lado, no, acá, disculpen, y voy a mirar la última variable que es esta, que se llama edad, y aceptar. Y aquí está, entonces me dice que la moda, lo único que puedo interpretar de las variables que están expresadas en este nivel, que es ordinal, lo único que se puede interpretar es la moda. Y la moda efectivamente es adulto porque hay 334. Estos valores de media y mediana quedan automáticos porque nosotros le pusimos 1, 2 y 3. Y entonces saca un promedio, fíjense, la media es de 1,82. No tiene ningún sentido decir que la media de la edad es de 1,82 años o que la mediana es de 2. No, está interpretando esto acá. Disculpen nuevamente que me suenan los teléfonos. Un 21,1% son jóvenes, pero tenemos tenemos 8 casos de profesores o profesoras mayores de 66 años.
El criterio para construir el criterio etario, para agrupar esto, depende de ustedes, pero ustedes podrían decir que para los profesores, dada la función que cumplen y el agotamiento que pueden tener emocional o otros factores, uno podría decir que un adulto mayor, en el caso de la docencia, es de menos edad. Y eso hay que justificarlo, pero ustedes son los que construyen en esta cocina que estamos mirando cuáles son los años para construir estas categorías. Bien, voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas de frecuencia. Ups, paso la variable. No, no es la tabla de frecuencia, disculpen. Voy a analizar estadísticos descriptivos, voy a hacer un análisis bivariado y voy a reemplazar entonces la variable género, la voy a reemplazar por la variable que acabamos de crear nosotros, que es la variable tramos etarios, PAC, le hago aceptar y entonces nuevamente me va a hacer ahora un, una tabla bivariada con el gráfico feo. Y entonces acá me dice que joven, 41% sí ha sido profesor jefe, adultos 56 y adultos mayores 75. No tiene mucha novedad y me dice que estas diferencias son estadísticamente significativas. Las diferencias en estas categorías son estadísticamente significativas, o más bien, técnicamente lo que me está diciendo es que las dos variables están asociadas y uno puede interpretar estas tendencias al interior, pero no es muy, o sea, a mayor edad lo que está diciendo acá aumenta la probabilidad de ser profesor jefe. Bien. Voy a dejar eso, no lo voy a borrar, voy a dejar ese último ejercicio y lo voy a comparar de otra forma. Voy a tomar a los profesores jefes, la categoría de profesor jefe, y los voy a cruzar con la otra variable que se llama edad. Entonces, con la variable, ¿qué es lo que vamos a lograr con ello? Con la variable edad. Mire, voy a borrar todo mejor. Ya sabemos que con chi cuadrado está, pero ahora voy a comparar las medias. Y esto significa que voy a utilizar la prueba T de Student. Y la prueba T de Student para muestras independientes, tal como lo hice anteriormente. ¿Cuál es la variable que quiero comparar? Ahora no es la variable de tramos etarios, porque la T de Student, como en una hoja que le subí a la plataforma, la T de Student funciona con una variable cuantitativa, que en este caso es la edad. Déjenme ver dónde está la edad. Mostrar edad, mira, están arriba. Esta es la variable cuantitativa. La variable cuantitativa expresada en un nivel de razón o proporción se pone acá. Siempre la de razón o proporción va acá, que es a la que yo le voy a comparar el promedio y lo voy a comparar ese promedio por, ¿dónde dice profesor jefe? Jornada, clase, título, jefe, dice acá. Esta debe ser. La paso para acá y me va a comparar el grupo de los que, el 1 de los que sí son y los que no son profesores jefe, continuar. Recién ahí desaparecieron los valores y ahora yo puedo hacer mi T de student. Lo que me está haciendo es que me compara, me dice, mira, los que sí son profesores son 232 y tienen un promedio de 40,71 años, y los que no son profesores tienen un promedio de edad de 38. Es decir, se mantendría aquí la tendencia que a mayor edad, más probabilidad de ser profesor jefe. Aquí me está comparando este promedio. Me dice, ¿las diferencias de este promedio son estadísticamente significativas? Sabemos que los que sí tienen más años y los que no tienen un poco menos. Esas diferencias, para poder decir que efectivamente está esta tendencia, son posibles, y lo miramos entonces en nuestra barrita de T-Student y ubicamos acá entonces la significación y nos dice, mira, es de 0,034. Dado que es menor, entonces utilizamos esta interpretación y decimos, sí, existen antecedentes que me permiten decir que esta variable es efectivamente estadísticamente significativa. ¿Cuál de las dos, si se fijan, son iguales? Esta prueba que está por acá me dice cuál es la que tengo que interpretar. Si esto es mayor
a 0,05 utilizo esta. Pero en general, es un detalle técnico, pero en general es muy raro que estas diferencias sean tan discrepantes que no te permitan tomar la decisión para saber si las variables están. Por el momento, lo veremos más tarde, pero por el momento quédense nuevamente en la significación bilateral. Si esto es mayor que 0,05, igual que en la interpretación que hicimos de chi cuadrado, estas diferencias en los promedios son estadísticamente significativas y aquí entonces deducimos que a mayor edad, entonces más probabilidad de ser profesor jefe, cosa que no es muy extraña como hipótesis que queremos hacer. Entonces, les dejo este video y voy a subir entonces inmediatamente otro para complementar. Ya sabemos hacer entonces chi cuadrado, TED-Student, tablas de frecuencia y las tablas de contingencia. Lo que vamos a mirar ahora es cómo continuamos con las pruebas de hipótesis y entonces vamos a mirar nuevamente nuestra base de datos, pero ahora para poder mirar qué es qué es la ANOVA. Dijimos que la prueba TED-Student compara dos grupos, entonces compara, por ejemplo, los de sexo femenino y los de sexo masculino respecto de una variable cuantitativa que está expresada a nivel de razón o proporción como la edad. Lo que hace la ANOVA o la prueba la F de Fisher es que me compara entonces el promedio entre más que dos grupos. Por ejemplo, aquí yo tengo la variable que dice jornada y tiene tres categorías. Voy a hacer una tabla de distribución de frecuencia, analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, miro la que dice jornada, entonces me vengo para acá y acá efectivamente dice jornada, la paso y aceptar, y entonces me dice que tiene jornada de la mañana, de la tarde y mañana y tarde, que es donde está la mayoría. Voy a considerar entonces y voy a hacer una ANOVA para saber cómo se concentran las edades y voy a calcular el promedio de edades de los tres grupos. Analizar, comparar medias, las teníamos por acá, las vimos anteriormente, comparar medias, y aquí está la prueba ANOVA de un factor. Voy a seleccionar mi variable cuantitativa, botón derecho para verla con más claridad, para mí, no sé, y dijimos que era la variable edad, y ahí está, edad. ¿Y cuál es el factor? El factor es la jornada, tipo de jornada. Y entonces ya está. Para mirar el porcentaje, a diferencia de la ANOVA, tengo que ir a opciones, y aquí dice, dígame los descriptivos, muéstrame los descriptivos, los parámetros descriptivos, continuar, aceptar. Y entonces esto es lo descriptivo que está arriba, me dice, mira, los de la mañana son 121 profesores, los de la tarde son 12, que ya lo vimos en la tabla de frecuencia, recuerden. Y el mañana y tarde está la mayoría. Y acá están las medias de edad. 40 años, 33 años, 39. Son menos los que exclusivamente van en la tarde y son los más jóvenes. A lo mejor como interpretación podemos decir que son los que están reemplazando y reemplazan solo la jornada de la tarde. Es una hipótesis. Estas diferencias en los promedios son estadísticamente significativos para decir, para determinar o para tener un soporte estadístico que me permita generalizar este comportamiento de la muestra al conjunto de la población. Entonces me voy a la prueba ANOVA y la significación me dice, mira, es de 0,141. Dado que esta significación es mucho más alta, entonces voy a decir que no tengo soporte estadístico para decir que estas diferencias son estadísticamente significativas. Por lo tanto, esta ANOVA no me permite decir que con estos 12 casos tenemos un promedio de edad inferior acá y que los profesores de mayor edad se agrupan en las jornadas de la mañana. No puedo. Esta es una tendencia de la muestra que no podemos generalizar al conjunto de la población. Y esta es la prueba, la ANOVA. Podemos hacer lo mismo, pero ahora cuando vemos la correlación de variables, que también lo hicimos en la sesión anterior. Y ahora voy a relacionar
Entonces me voy, miremos las variables, la tomo en la que está acá, dice analizar correlaciones bivariadas y voy a la diferencia de las correlaciones bivariadas que me toma la R de Pearson, o sea que voy a calcular la R de Pearson y las variables tienen que ser dos variables cuantitativas expresadas en un nivel de razón o proporción. Entonces, la que tenemos es la edad y el mismo ejercicio son horas de trabajo, está expresada en cantidad de horas, o otra variable que vimos, la años de trabajo, que lo más probable es que esté súper correlacionada. Entonces, aceptar. Y aquí está, entonces, me dice desde un punto de vista estadístico si estas dos variables están correlacionadas o no. Nuevamente, tenemos que considerar la significación y dice, sí, están correlacionadas, el mismo valor aparece acá, ¿se fijan? Sí, sí, y tiene una potencia, una fuerza de 0,9. Mientras más cerca está del 1, entonces, como aparece en el PowerPoint que le subí de la sesión pasada, mientras más fuerza tiene, mientras más se acerca al 1, entonces la correlación es más fuerte y es significativa. Mientras más se acerca al -1, la correlación es, o la relación es inversamente proporcional. Mientras una variable sube, la otra baja. Los valores de una suben y la otra baja. Esto es importante que lo mantengamos acá porque la R de Pearson es la base después para hacer otro tipo de análisis multivariado, de regresiones, etc. Entonces, pero el concepto es bueno que lo manejemos. Y aquí tenemos entonces nuestras dos últimas variables, o sea, nuestros dos últimos estadísticos que vamos a calcular. Y antes de eso, quiero que también miremos cómo construimos una variable. Aquí, si yo miro el PPT que ustedes ya tienen, me dice, mira, estos son las variables de tecnoestrés. Me dice, mira, entre el ítem 1 y el 4 mide el escepticismo, es decir, actitud escéptica hacia el uso de la tecnología o hacia la tecnología en general más que al uso. Y entonces voy a generar ese indicador sumando estos valores que están acá, el 1, el 2 y el 4. Transformar, ahora no voy a recodificar, sino que voy a calcular una nueva variable y le voy a poner acá esta variable, le voy a poner R para saber que yo la hice, o AUX, que también que es como una variable auxiliar, vamos a decir, y le voy a poner escepticismo, ¿ya? Ya tengo definido esto, miro cuáles son las variables que quiero sumar, botón derecho, tac, ya sé que es la R1, le sumo el valor R2, le sumo el valor R3 y le sumo el valor R4, ¿sí? Y entonces ahí ya tenemos, si le doy el botón aceptar, entonces me creó una nueva variable, si voy donde dice vista de variables, y me voy nuevamente hasta el final de mi basecita de datos, aquí están. Y estos son los puntajes que se obtuvieron al sumar 17 puntos, dice, que suma, veremos esto. Entonces me voy, ¿dónde están mis variables? Acá está. Tengo 6, más 6 son 12, más 3 son 15, 16, 17. Me sumó correctamente el valor de estas cuatro variables, ¿sí? Y en el cuestionario, estas variables, ustedes van a ver que mientras más valor, entonces son más escépticos, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cómo vamos a interpretar esto que está acá? Mientras más puntaje tiene esto que está acá, que es una variable cuantitativa, la creamos de las otras dos variables, de las otras cuatro variables, creamos un índice, ¿no es cierto? Creamos esta escala que está acá, que tiene 17 puntos. ¿Quién es más escéptico? Este de 17 o este de 4, indudablemente el de 17. ¿Quiénes serán más escépticos? ¿Los hombres o las mujeres? Voy a calcular el promedio de esta variable que está acá para saber si los hombres o las mujeres son más escépticos respecto de esa dimensión del tecnoestrés.
analizar, analizar, voy a comparar los promedios, porque me parece que eso se puede hacer con una prueba T de student. Entonces voy acá donde dice prueba T para muestras independientes, cambio la variable edad, y la variable que quiero poner ahí es la última, la que es el puntaje de escepticismo, y acá tac, voy a poner la variable género, que está aquí, la paso para este otro lugar. Los grupos son 1 y 2, que ya están perfectos, y aceptar. Los masculinos son más escépticos que los femeninos, tienen en promedio un puntaje mayor. Esas diferencias serán estadísticamente significativas entre estos 152 profesores y estos 276 hombres, quienes tendrán, por ejemplo, un promedio de nota más alto en este curso, los hombres o las mujeres. Las poblaciones no son iguales, y igual podemos hacer esta TED Student mirando estos puntajes. La significación es, o sea, la significación me dice que efectivamente hay una diferencia, y entonces yo puedo decir que en términos generales los hombres se muestran más escépticos hacia la tecnología que las mujeres. Bien. Y entonces ahí, y con estos ejercicios, terminamos lo que se refiere a la manipulación de la base de datos. Y aquí están los 6 elementos, ya miramos los 6 elementos que vamos, por lo menos ahora, a mirar y poner en práctica con nuestro ejercicio en clase a partir del análisis que cada uno de ustedes va a hacer de la base de datos. Dejo de compartir la pantalla y entonces nos vemos en el próximo video.